Listo, vamos a iniciar. ¿Alguien le puede comentar a Gustavo Garzón, por favor, que coloque una foto en su perfil? Listo, ya está abriendo esto. Entonces, ahora sí vamos a iniciar. Nos quedamos la clase anterior, terminamos la parte de comportamiento de afluencia, terminamos lo que es el daño en el yacimiento. Y también vimos cómo poder determinar este daño. Entonces, pues ya vimos que hay diferentes formas, ya vimos que también tenemos diferentes modelos para determinar el comportamiento de flujo en el yacimiento. ¿Ok? Listo. Entonces, el siguiente tema, y este me lo voy a adelantar porque normalmente este se ve al final, pero yo lo voy a dar antes, sobre todo porque está relacionado con la parte de comportamiento de afluencia. Entonces, el temario te dice, ¿sabes qué? Pues tú tienes que dar ahora curvas de declinación y luego el tema de registros de producción y al final este que es comportamiento de afluencia, ¿no? Perdón, el de análisis nodal. Entonces yo me voy a adelantar un poco de esto porque al menos desde mi punto de vista, pues esto va integrado, ¿sí? Va integrado con, con lo que es comportamiento de afluencia. Entonces, pues aprovechando que ya tenemos un tema visto, podemos integrar el siguiente tema, que es que es el análisis nodal, ¿no? Y a la par, pues vamos a ir viendo otros temas que van relacionados con él. El tema de análisis nodal también tiene otra característica, que bueno, este tema también se relaciona con la materia de flujo multifásico en tuberías. Prácticamente estas dos materias van de la mano, por eso se dan en sexto semestre las dos, porque las dos analizan todo el sistema integral de producción. Entonces, pues de ahí que estas dos materias se hayan colocado en sexto semestre y una, que es productividad de pozos, analiza el comportamiento del yacimiento y la otra, que es flujo multifásico, analiza el comportamiento de las tuberías, es decir, de lo que sale del yacimiento hacia ya la superficie. Pero también productividad de pozos prácticamente integra esta parte, ¿no? Lo que es la aplicación. ¿Sí? Y ya ustedes en flujo multifásico verán también el desarrollo de las ecuaciones. Y en ambas materias combinan lo que es el análisis nodal. ¿Okay? Entonces, vamos a hacerlo así. Vamos a iniciar. Esto era un pre, pero hoy no lo vamos a hacer.
Entonces, prácticamente aquí tenemos lo que es la definición de análisis nodal, sistema integral, etcétera, 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 ¿no? Pero aquí lo que es importante es qué es el análisis nodal. Para no darlo tan teórico, bueno, escrito, les voy a poner aquí una explicación más breve. Entonces, ¿qué es el análisis nodal o qué entienden ustedes por análisis nodal? ¿Cuál sería su concepto de análisis nodal? Y en qué momento aplican este análisis nodal? Adelante, Brandon. No sé, me parece que este análisis nodal se hacen adentro de la tubería de perforación y en los espacios anulares a la misma profundidad. Y me parece que es para medir la presión o algo así. Se utiliza en la perfo, pero este es mucho más, más bien es lo más común es en la producción. Y sí se utiliza, digamos, para medir las presiones, pero normalmente la aplicación es en la parte de producción, ¿no? Pero más o menos por ahí va. Gracias, Brando. Jennifer Pedraza tiene que ver con las presiones que se tienen en ciertos puntos. Sí, sí tiene que ver con las presiones que se tienen en ciertos puntos. ¿Alguien más? Gracias, Jennifer. Aquí, yo creo que todos ustedes ya llevaron o están llevando electricidad y magnetismo. Y en electricidad y magnetismo se usaba el análisis nodal para determinar las corrientes, ¿no? Recuerden ustedes que de repente teníamos una corriente, se entraba y teníamos corrientes que iban, que era en serie o paralelo, ¿no? Entonces, circuitos en serie y circuitos en paralelo. Y ahí lo que nosotros hacíamos era un análisis de ver cuál era la corriente que entraba y cuál es la corriente que sale y cómo se dividen. Entonces, cuando hay una falla, por ejemplo, también cuando falla, no sé, el sistema hidráulico de su casa, que falla el sistema eléctrico de su casa, ¿ustedes qué hacen? Empezar a analizar cuál es o en dónde está el punto de falla, ¿no? En dónde se localiza. Entonces, si ustedes conectan algo en el enchufe de su casa y no prende, por ejemplo, la televisión, pues, ¿qué es lo primero que hacen? Pues ver si está bien conectado, ¿no? Empiezan a hacer la división de análisis, es decir, hacen un análisis nodal inconsciente. Ustedes colocan, lo conectan y de repente dicen, no, ¿sabes qué? Pues aquí no prende. Entonces lo primero que hacen, o bueno, lo que harían es primero ver si tienen luz, ¿no? Ya que ven que tienen luz, bueno, empiezan a ver, ¿sabes qué? Si hay luz. Entonces, si hay luz, revisan, no sé, otro contacto, ¿no? Entonces a lo mejor dicen, bueno, a lo mejor es una sección. Y ya ven ustedes que a lo mejor ese otro contacto, el siguiente, si tiene corriente, si tiene luz, entonces dicen, ¿sabes qué? Bueno, pues nada más es este punto, ¿no? Pero si no hay luz, o hay luz en una parte y no hay luz en otra parte, entonces empiezan a seccionar, ¿no? Empiezan a decir, ¿sabes qué? Bueno, a lo mejor es en esta parte, o a lo mejor es toda la casa, o a lo mejor solamente es una sección de la casa, etcétera, ¿no? Y usted está haciendo inconscientemente un análisis nodal. Y, y de hecho de ahí derivó para la industria petrolera, de la industria eléctrica. Aquí está el video. Y entonces, este es el sistema integral de producción. ¿Cuáles son los componentes del sistema integral de producción? ¿Lo recuerdan? Bueno, los principales, porque hay muchos. Adelante, Brandon.
Recuerdo que era el pozo, el yacimiento, un estrangulador, la tubería de descarga, un separador y el tanque de almacenamiento. Ok, perfecto. Y sí, aquí nos lo dice Jorge Gallardo, ¿no? Yacimiento, pozo, cabezal, tubería de descarga, separadores, tanque de almacenamiento. Faltaría aquí el estrangulador, nada más, Jorge. Y Luis Rodríguez, yacimiento, pozo, tubería de descarga, estrangulador y separadores. Yacimiento, pozo, sí, tubería de descarga, estrangulador. Bueno, el estrangulador y antes que la tubería de descarga, Luis. Y separadores, ok, perfecto. Muchas gracias. Ya estaba Joaquín por acá, pero nos ganaron y Azucena también. Bueno, pues prácticamente yo supongo que eso iban a comentar también, ¿no? Válvulas maestras. Las válvulas maestras sí también son parte del cabezal, ¿no? Azucena. Y entonces, muchas gracias. Tenemos el yacimiento, pero aquí lo que nosotros vamos a hacer es discretizar las presiones. Nosotros tenemos que discretizar las presiones y la primera que vamos a tener es la presión del yacimiento. Es decir, esa es la presión que ya nos está dando nuestro yacimiento, es la presión que ya tenemos de forma natural, valga la redundancia, de decir flujo natural. Pero es la presión que nosotros tenemos que administrar. Y esta presión va a llegar, o con esta presión tenemos que llegar hasta la superficie. Ese sería lo ideal, ¿no? En cualquier pozo fluyente. Tendría que llegar hasta la superficie. ¿Para qué? Porque prácticamente esto nos daría un costo bastante bajo, ya que no tendría que meter algún sistema artificial, algún método de recuperación secundaria o algún método de recuperación mejorado. Es decir, yo tengo que administrar esta PY y es lo que a veces no se hace. Simplemente los pozos se empiezan a explotar o los campos se empiezan a explotar de forma indiscriminada y una forma irracional con tal de obtener producción. Y desafortunadamente eso ha pasado en muchas administraciones para dar cumplimiento a una meta de producción, ¿sí? Una meta de producción de petróleo, tratando de que el país pues, todavía se mantenga siendo petrolero, ¿no? Cuando hoy en día, afortunadamente, este país pues, se ha vuelto ya, tiene una economía diversificada y entonces pues se tiene que diversificar también estos ingresos petroleros, ¿no? Entonces, desafortunadamente esto no se logra optimizar y es en donde viene aquí que se agota la energía del yacimiento rápidamente y no se aprovecha este flujo natural. Hoy en día también es otra complejidad, que pues también ya no encontramos yacimientos que logren tener, o bueno, no encontramos tantos yacimientos que logren tener esta capacidad de tener un flujo natural por un largo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya realmente, y eso me lo dijo un profesor hace 10 años, pues el petróleo fácil ya se acabó, ¿no? Y pues sí, realmente sí. Hoy estamos viviendo con yacimientos bastante complejos, bastante difíciles bueno, que demandan grandes retos para pues, su explotación. Pero entonces, esta PY, cuando empiece el flujo de fluidos a través del medio poroso a moverse, vamos a tener una delta P en el yacimiento, ¿sí? Hasta llegar al fondo del pozo. Y cuando lleguemos al fondo del pozo, entonces nosotros vamos a tener una PWF. ¿Okay? Entonces ya tenemos dos presiones que vamos a tener que ir conociendo. PY. Y si a PY yo le resto delta PY, es decir, la presión en el yacimiento y el delta de presión en el medio poroso, entonces yo voy a tener una PWF. Es decir, que si PY vale 5000 y yo pierdo, vamos a suponer, 1000 PSI de delta PY, entonces yo voy a llegar a PWF con 4000, ¿ok? PSI. ¿Listo? Entonces, PWF son 4000. Y ahora, el recorrido que sigue haciendo el fluido es de abajo hacia arriba. Es de PWF, es del punto número 2, este es el punto número 1, hacia la cabeza del pozo, al punto número 3. Es decir, delta P en TP. Va de PWF hacia la cabeza del pozo. Es decir, que va a tener una delta PTP. ¿Por qué? Porque va a recorrer ¿cuántos metros de tubería de producción? No lo sé. Pueden ser 1000, pueden ser 2000, pueden ser 3000, 5000, 6000. Es decir, hoy en día también son pozos bastante profundos.
Entonces, el recorrido que se tiene que hacer es muy largo. Prácticamente se pierde el 80% de la presión en el aparejo de producción. Por eso también es importante optimizar ese aparejo de producción. Si tú le metes un aparejo muy grande, vas a tener problemas de colgamiento y de resbalamiento. Si tú le metes un aparejo muy pequeño, vas a tener problemas también de alta fricción. Entonces tú tienes que meter el aparejo óptimo, el diámetro del aparejo óptimo, ¿sí? Por eso es importante hacer un buen análisis de lo que te puede dar el yacimiento, es decir, de ese gasto que te puede dar el yacimiento de la curva de IPR, para que con base en esa curva de IPR tú puedas determinar cuál es el gasto que vas a tener y con eso realizar un buen dimensionamiento del aparejo de producción para evitar que esta delta P, TP, sea muy grande. Pero entonces, continuando con estos números, con estos cálculos, si yo tengo 4000 y tengo pérdidas, vamos a ponerle que pierdo prácticamente 3000 PSI. Entonces me quedan 1000 PSI. ¿Ok? Es decir, ya perdí 3000 PSI de delta PATP. ¿Vale? Y ahora aquí el punto importante. Yo tengo que determinar esta delta PTP y de esta delta PY, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer y esto es lo que se hace en las materias y lo que se aprende, cómo determinarlo, porque aquí lo estamos haciendo nada más asignándole números, pero la parte difícil, la parte compleja, pues es realmente determinarlo. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ya que llegué a la cabeza del pozo, entonces yo tengo otra cosa instalada, que es el estrangulador. Entonces tengo el número 3 y acá de este lado vamos a ponerlo así, vamos a poner el número 4. Yo tengo primero una PWH, que es la PWF hacia la cabeza del pozo, me va a dar o me va a resultar una PWH. Vamos a poner que en este caso yo tenga 1000 de PWH. ¿Sí? Ok, y entonces, cuando yo pase a través del estrangulador, es decir, de 3 a 4, yo voy a tener otra delta PTP, que va a ser, perdón, no delta PTP, delta P en el estrangulador. ¿Cuánto pierdes en el estrangulador? Del 15 al 25% podrías perder. Entonces, vamos a ponerle así. Si yo tengo aquí 1000 y vamos a ponerle que perdamos 500 PSI y me quedan 500 PSI, ¿no? Y ahora viene de 4 a 5. ¿Y qué es de 4 a 5? Pues es la línea de descarga. Entonces yo tengo otra PTP, perdón, otra delta P, LD. Vamos a ponerlo. Delta P, LD, vamos a suponer que sean 3000, digo 3300. Sí. Entonces yo tendría, dice aquí, ya se montó todo. Bueno, vamos a ponerlo acá abajo. 500 menos 300 y eso es igual a 200 PSI. Y esos 200 PSI son los que yo voy a tener cuando yo llegue a mi separador, ¿ok? Es decir, yo tendría ya al final, vamos a ponerle aquí en esta línea, aquí vamos a poner una flechita, vamos a poner que ahí haya un separador, 200 PSI de separación. Es decir, que de los 5000 PSI que yo traía en la presión del yacimiento, yo llegué a 200 PSI, yo perdí prácticamente 4800 PSI durante todo el trayecto. ¿Sí? Pero lo que yo tengo que hacer es optimizar esta presión y procurar que estas pérdidas sean menores. ¿Sí? Entonces, Jorge Gallardo tiene una pregunta que dice, ¿qué tanto influye la pérdida por fricción en esas tuberías? Las que están en superficie, que van, por ejemplo, del cabezal al estrangulador, después al separador y después al tanque de almacenamiento.
De la sección, Jorge, de la sección del cabezal, el estrangulador prácticamente no tienes mucha longitud, ¿no? Mucha distancia, es parte de la cabeza del pozo, ¿no? Entonces ahí la pérdida por fricción no es tan grande. En realidad es una pérdida más en el estrangulador, ¿no? La pérdida realmente de presión o la parte de la presión que estaría disminuyendo sería el estrangulador. ¿Por qué? Pues porque tú estás, digamos, poniendo una restricción al flujo, ¿sí? Ahí es en donde tú vas a perder este porcentaje, ¿no? O sea, es más o menos 15 a un 25%, según la literatura. Puede variar, ¿no? Hay autores que dicen, bueno, es del 10 al 30, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es un aproximado. Pero la sección que va de la cabeza hacia lo que es el tanque bueno, los tanques de almacenamiento o los separadores, pues esto es realmente la línea de descarga, ¿no? Esto se le llama línea de descarga. Y tú podrías decir, ¿sabes qué? Pues ¿cuánto mide una línea de descarga? Una línea de descarga te puede medir 5 metros, te puede medir 20 metros, 50 metros, a lo mejor hasta, no lo sé, un kilómetro tal vez, o sea, las líneas de descarga son largas, ¿no? En apariencia uno podría pensar, ¿sabes qué? Pues es una sección bastante pequeña. Pero en realidad las pérdidas aquí no son tan grandes, ¿no? Las pérdidas son 5%, máximo 10%, y eso cuando ya te encuentras que esta línea de descarga pues pasa por ciertas ondulaciones o por ciertos desniveles que pues tendrías que vencer una cierta altura, ¿no? Una cierta este, eh, una elevación, ¿no? Una elevación. Entonces, realmente aquí la pérdida no es tan grande. La mayor pérdida normalmente siempre va a ser en la TP, ¿no? Perdón, normalmente va a ser en la TP. Sobre todo porque tienes que elevar del yacimiento hacia la cabeza del pozo, pues tienes que pasar por estos 3.000, 4.000 metros, 5.000, ¿no? Entonces, y tienes que vencer una presión hidrostática, ¿no? Entonces, normalmente lo vas a ver en TP, no en las líneas de descarga. ¿Sí? Entonces, aquí viene la parte realmente compleja o que nos demanda la parte de ingeniería. Pues tú tienes estos números y estos números yo se los puse, se los asigné de una forma arbitraria, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo determino delta P en el yacimiento? ¿Cómo lo determinaría? ¿Qué se les ocurre? Es decir, esta. Yo necesito calcular las caídas de presión. Sí, pero ¿cómo las voy a calcular? Y es en donde entra la ingeniería realmente. Porque yo no puedo llegar y asignarle números nada más así, decir, bueno, pues son 5.000, o van a ser 3.000, o van a ser 2.000. Yo tengo entonces mi presión de yacimiento, pero ¿cómo voy a determinar esto? Hugo Joaquín, a ver, permíteme. Esto es Hugo Joaquín. Adelante, Hugo. Creo que nos había comentado en una clase que se utilizan unos sensores, ¿no? Para determinar la presión en el radio de dreno, o sea, donde está PY, y también podemos determinar la presión en PWF, y pues sería la diferencia de ambas, ¿no? Sí, vamos a suponer, tú tomas PY, ¿no? PY con el sensor, eso es muy cierto, y esto iba a ser otra pregunta, pero bueno, ya la respondiste. Yo tomo, o tú tomas, o nosotros tomamos, ustedes toman, ellos toman, la presión con ese sensor, ¿no? Delta PY, pero PY la tomo con el sensor. Ok, perfecto, ya la tomé con el sensor. Y después yo también con el mismo sensor puedo determinar PWF, ¿sí? Es decir, yo cierro mi pozo y determino la presión del yacimiento o la presión estática con ese sensor. Y después yo abro el pozo, o yo durante la perforación, perdón, pues sí, también se puede tomar durante la perforación con una prueba de CT,
Pero yo tomo la PWF, ¿ok? Hago una prueba de ST y lo tomo con el PWF. Pero ¿cómo determinaría delta PY? Tú mismo, Joaquín. Pero, o sea, considero que delta PY es esa diferencia de presiones entre PY y PWF o una, ¿cómo le podría decir? O una PY en medio. Es la diferencia de presiones, sí, lo puedes determinar así, pero no lo vas a tener siempre, ¿no? O sea, no lo vas a tener todo el tiempo. O sea, tú no vas a tener un sensor ahí estacionado en el pozo, porque lo que les había comentado es muy costoso, o no todos los pozos pueden terminarse así. Algunos pozos, si tú como logras terminar el pozo, que pues es un pozo de 10,000 barriles, bueno, pues definitivamente lo vas a poder hacer. Pero ahora ya lo determinaste, ok. Ya determinaste PY, delta PF, PWF. ¿Cómo calculas el gasto? ¿Cómo determinas este gasto? ¿Cómo determinas cuánto te va a dar? ¿Cómo determinas cuánto te va a dar el yacimiento? Ya con esta presión. ¿Qué se te ocurre, Joaquín? Es decir, yo quiero calcular. Ya tengo PY, ya tengo PWF, yo quiero determinar esta delta PY. Y ya, vamos a suponer, yo tengo las dos presiones y como dices, bueno, pues es la diferencia entre ambos, ¿sí? ¿Cuánto gasto me va a dar? Es decir, ¿cuánto representa esto? ¿Quién le ayuda a Joaquín? O sea, entonces lo que usted quiere saber es el gasto. Sí, ¿cómo lo determinarías? Permítame, es que tengo un apunte, creo, de una ecuación que utilizamos para determinar eso, ¿no? A ver, José Luis, adelante. Justamente iba a decirle también, habíamos visto la fórmula, creo que era método de Vogel, algo así era, también incluía el gasto. Es correcto. Es decir, los métodos que nosotros vimos en el capítulo anterior, bueno, en el tema anterior, son los métodos que nos van a servir para calcular este comportamiento de los fluidos en el medio poroso y determinar estas caídas de presión. Para eso estuvimos viendo esos temas, ¿sí? Para poder determinar este gasto y para poder determinar esta Qmax y para poder determinar una curva de IPR. Gracias, José Luis. ¿Sí? Para eso son esos temas. Ahora bien, ya lo hicimos, ya tenemos la primera parte, ya encontramos, voy a borrar esto, ya encontramos cómo voy a determinar y para qué me sirve y cómo vamos a aplicar estos métodos de IPR, ¿sí? Esta metodología o estos modelos. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue? Pues yo ya tengo una tubería de producción. ¿Cómo voy a determinar las caídas de presión en la tubería de producción? Ese es el siguiente punto. Lo que yo tengo que ir haciendo es determinar las caídas de presión en cada uno de los puntos. Y para eso se desarrollaron modelos matemáticos. Entonces, estos modelos matemáticos son los que yo tengo que aplicar como ingeniero de productividad o como ingeniero de producción para poder determinar estas caídas de presión. ¿Con qué lo voy a hacer? Pues aquí lo estamos viendo teóricamente, pero existe software. Hay un software que se llama Pipesim, hay un software que se llama Prosper, hay otro software que se llama también Olga, que es para flujo transitorio. Es decir, hay diferentes tipos de software, pero esos software se componen y lo que hacen es pues, prácticamente tener programadas estos modelos o programados estos modelos que estamos viendo. Por eso es que necesitamos aprender estos modelos para poder utilizar ese software, porque si no le metemos pura basura y nos va a dar pura basura. ¿Sí? Porque nosotros podemos hacer que un software corra y que un software nos dé resultados. Que estén bien los resultados, bueno, eso ya es diferente. Entonces aquí ya nosotros ya aprendimos cómo o cuáles son los métodos para determinar
estas caídas de presión en el medio poroso y los gastos en el medio poroso, ¿no? Es decir, la curva de IPR. Entonces aquí entra IPR. Todo el tema anterior. Listo. Y ahora viene delta PTP. ¿Cómo determino eso? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo le harían? Adelante, José Olmos. Bueno, es lo que vemos en flujo multifásico, ¿no? Por medio de correlaciones. Así es. ¿Alguna correlación, José? ¿Algo que te acuerdes? ¿Una que se te ocurra? Se utilizan correlaciones de flujo multifásico, como lo dijo José Olmos. ¿Alguien que recuerde alguna? O que ya haya llevado la materia. Bueno, esa apenas la estamos llevando, profe, por eso. Va. En el PBT, en PBT había diferentes correlaciones también, ¿no? Correlaciones que se desarrollaron para determinar las propiedades de los fluidos. Y estas correlaciones, lo que te ayuda es, por ejemplo, a determinar BO, a determinar RS, a determinar la presión de burbuja. Y algunas de ellas son las que están mencionando aquí las compañeras Azucena Espinosa y Jennifer Pedraza. Entonces, Einstein, Vázquez, Lassater, son correlaciones, pero son para PBT. Es decir, lo que nos permiten es determinar BO, MUO, RS, PB, dependerá, ¿no?, de lo que estemos buscando. Y ahí entra. Ahí está. Ok. Vázquez. Pero estas son PBT. ¿Sí? Entonces aquí es importante que no vayan a confundir estas correlaciones. Standing también es PBT, ¿no? Mencionó a Azucena. Standing. Ok. Son correlaciones PBT y nos ayudan a determinar esto, propiedades de los fluidos. Pero todas esas propiedades de los fluidos forman parte o son utilizadas por otros autores que buscaron la forma de determinar las caídas de presión en la tubería de producción. Es decir, en esta sección. Aquí está. Entonces, esas correlaciones, y las vamos a ver más adelante, se llaman Bexan-Brill, Arkichevsky, Hagedorn and Brown, Moherjian-Brill, está también la correlación de Fanscher. Es decir, estos autores que estoy mencionando y estas correlaciones utilizan las correlaciones o los parámetros del PBT para determinar la caída de presión en la tubería de producción. ¿Sí?
son nuevos autores, o no son nuevos autores, más bien son autores que se enfocaron en determinar esto, en la parte de producción. ¿Sí? Y ellos mismos también dicen, ¿sabes qué? Yo necesito los datos de este PBT, es decir, de Standing, de Lassater, de Einstein, de Vázquez, para determinar mi caída de presión en la tubería de producción. ¿Ok? Entonces, estos son los que ustedes van a ver en flujo multifásico, Beck-Sambril, Orchesky, Hagedorn Brown, Mokher-Jambril. ¿Ok? Entonces, también los vamos a ver aquí, vamos a ver parte de esto. ¿Listo? Entonces, ya sabemos ahora cómo vamos a determinar la delta P en TP. ¿Qué sigue? Seguimos pasando a través del sistema integral de producción y llegamos a la cabeza del pozo. Y entonces en la cabeza del pozo tenemos PWH, que es lo que habíamos dicho. Pero cuando la de PWH a PLD, cuando va a pasar a través del estrangulador, entonces nosotros también tenemos que determinar la delta P en el estrangulador. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues también con correlaciones. Hay correlaciones mecanísticas, correlaciones empíricas. Y hay otros autores. Hay otros autores que se llaman, uno de ellos es Gilbert. Gilbert nos ayuda a determinar las caídas de presión en el estrangulador. ¿Sí? Es decir, también está Ross, Baxendel. Estos autores nos ayudan a determinar las caídas de presión en el estrangulador. ¿Sí? Esto se hace matemáticamente. Y luego, ¿qué sigue? Ya determiné la caída de presión en el medio poroso. Ya utilicé mis modelos. Ya utilicé Vogel, ya utilicé Vogel generalizado, ya utilicé el método de Darcy, ya utilicé el método de... está también el método de Joshi para pozos horizontales. Es decir, hay muchos métodos, ¿no? Ya los determiné. ¿Ok? Ya determiné también los de delta P en TP. Ya determiné los de delta P en el estrangulador. Y ahora sigue la delta P en la línea de descarga. ¿Con cuáles correlaciones voy a determinar la delta P en la línea de descarga? Pues similares a las de la tubería de producción, pero pues tienen ciertas variables porque estos ya consideran o desprecian algunos términos, sobre todo el de elevación. ¿Por qué? Pues porque ya estamos en una línea de descarga, es decir, ya estamos en una zona horizontal prácticamente. Entonces también tenemos a Beck-Sambril. ¿Ok? Beck-Sambril considera estas considera los cambios de elevación. ¿Y cuál otro? También está Mokher-Jambril. Está Eaton. Está Dockler. Es decir, hay otros autores, otras correlaciones para determinar la delta P en la línea de descarga. ¿Sí? Entonces aquí ya estamos metiendo la parte matemática. Y al final yo voy a llegar acá, a esta zona. Voy a llegar a mi tanque de almacenamiento o mi separador. Y me va a dar una última presión, que es la presión de separación. ¿Sí? Y bueno, esto ya lo que sigue después de este tanque de almacenamiento hacia adelante, esto ya se ve en otra materia más, que es la que llevan en noveno semestre, que es conducción y manejo de los hidrocarburos. ¿Ok? Así es como vamos a empezar a aplicar la ingeniería. Y así es como vamos a determinar esas presiones. ¿Para qué? Para poder optimizar
todo nuestro sistema. ¿Por qué les digo esto? Para que ustedes entiendan la importancia de lo que es comprender el tema 1, lo que es comprender cómo se determinan las caídas de presión en la tubería de producción, es decir, qué es el flujo multifásico, para qué nos sirve y para qué nos sirve el análisis nodal. ¿Sí? Porque a veces a mí me llegó a pasar que no me daban el tema completo de análisis nodal y la verdad es que yo no sabía ni para qué servía, ¿no? Yo decía, bueno, ¿en qué momento voy a utilizar la caída de presión en el yacimiento? Pues, no sé. O sea, no lo sabía, ¿no? Y bueno, ya vi flujo multifásico, pues sí, ya sé hacer las correlaciones, ya sé determinar toda la correlación, está súper bien, la sé utilizar. Pero ¿para qué me sirve? Ya hasta que llegué a la parte de aplicación, y eso ya me tocó en el trabajo, pues ya aprendí y supe para qué se aplicaba todo eso. Pero en realidad, pues bueno, llegas con la teoría, pero no sabes ni para qué la aplicas. ¿Sí? Entonces aquí, lo que yo estoy tratando de hacer es que ustedes entiendan para qué vamos a aplicar esta teoría. ¿Ok? Es decir, e incluso aquí, nosotros vamos a comprender también para qué son las propiedades de los fluidos. Las propiedades de los fluidos están inmersas en todo momento, es decir, desde el yacimiento hasta que ya llegan a la superficie y hasta que ya llegas a los separadores. Cuando estamos viendo esa materia, pues realmente no entendemos bien cómo, pues, o para qué nos sirven estas correlaciones estas correlaciones PVT. ¿Ok? Entonces ya lo comprendimos y listo. Vamos a continuar. Esto ya lo di, esto ya lo di. Y esto es lo que yo les platicaba. Aquí en el fondo, es decir, la presión del yacimiento, la PWF, pues tengo una caída de presión. Pero si yo tengo diferentes gastos y diferentes presiones de fondo fluyente, entonces yo voy a poder determinar mi curva de IPR. Y si yo considero, si yo hago la suma de las presiones del separador hacia, es decir, yo divido esto en nodos, ¿no? Entonces, yo hago de PY o de PR hacia PWF, yo tengo una delta P, Y, ¿ok? Pero ahora, ¿qué ocurre si yo digo, sabes qué? Yo tengo la presión del separador y entonces le sumo la delta P en la línea de descarga y luego le sumo la delta P en el choke y luego le sumo la delta P en TP. Es decir, que la presión del separador más la presión en la línea de descarga me va a dar la PWH. Y si yo le sumo la delta P en el estrangulador y le sumo la delta P en la tubería de producción, me va a dar PWF. Es decir, que yo puedo llegar y determinar esta PWF ya sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque si yo sumo PWF más delta PY, yo llego a PR, ¿no? O si yo hago de PR a menos delta PY, yo llego a PWF. ¿Sí? Es decir, que hay una igualdad. Y a esto, si yo hago de arriba hacia abajo, a esto yo le voy a llamar curva de outflow. ¿Por qué? Porque yo estoy colocando mi análisis nodal o mi punto nodal aquí en el fondo. Y eso es a lo que yo llamo análisis en el fondo del pozo. ¿Sí? Y ahora, lo que entra a este punto es decir, de la presión del yacimiento hacia la PWF, yo le voy a llamar curva de inflow. Entonces nos formamos una curva de inflow, que es la curva de IPR, y la curva de outflow, que es yendo de arriba hacia abajo. ¿Ok? Entonces esto lo vamos a ver ya con algunos ejercicios y va a ser más fácil de entender. Va, pero entonces,
Vamos a ver esto. ¿Cuáles son las presiones que intervienen en la curva de inflow? ¿Quién me lo dice? ¿O cuáles serían los componentes que formarían la curva de inflow? Del yacimiento hacia arriba. Del yacimiento, yo coloco mi análisis nodal aquí, ¿no? Voy a colocar un monito aquí. Y este es mi punto de análisis nodal. Es decir, yo quiero analizar este punto. Aquí no está este mono. Yo quiero analizar este punto. Es decir, todo lo que entra a este punto. Entonces, la primera presión, ¿cuál sería? ¿Sería la presión de fondo fluyendo? Brandon. La presión de fondo. La primera, Brandon, ¿cuál sería? La primera, ¿con cuál iniciarías? ¿La presión del yacimiento? Con la presión del yacimiento, excelente. Y luego le tienes que quitar el recorrido en el medio poroso. Entonces, ¿qué le quitarías? ¿O cómo le llamaríamos a esa delta P? ¿O sería la delta P en dónde? ¿Delta P de la tubería de perforación? No, no, ya, delta P en dónde estás aquí, miren, en esta parte. O sea, ya de la perforación ahorita recuerden olvidarse. Es decir, de PR o de presión de yacimiento hacia PWF, ¿por dónde tiene que pasar? Por el medio poroso. Así es, Brian, por el medio poroso. Gracias. Es decir, delta P del yacimiento. Entonces, PY menos delta PY nos va a dar PWF. ¿Sí? Y eso es la curva de inflow. La presión del yacimiento menos la delta PY, es decir, la delta P que pierdes en el medio poroso, te va a dar la PWF y va a llegar aquí a este punto, que es el punto de análisis nodal. ¿Ok? Así se forma la curva de inflow. Y ahora yo quiero formar la curva de outflow. Entonces vamos a empezar desde arriba. Entonces, ¿cuál sería la presión? Si yo inicio desde arriba, ¿cuál sería la primera presión que yo tendría que considerar? Delta P de línea de descarga. Una posterior. ¿Quién fue? La del separador. Brian. Sí. Así es, Brian. Fue Luis Daniel, me parece, ese rato. Presión en el separador. Ok, perfecto, la presión en el separador. Y yo quiero llegar a la PWF. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le vamos sumando a las otras presiones. Así es, Luis Daniel. Pero ¿cuál seguiría? Después de la del separador, ¿cuál seguiría? Bueno, esa es la de línea de descarga. Delta P en la línea de descarga. Y luego, ¿cuál otra? La de los estranguladores. Delta P en el estrangulador. Más, ¿cuál otra? La del cabezal o la válvula.
de árbol. Más bien esa sería ya una resultante. Si tú sumaras presión en el separador más delta P en la línea de descarga más delta P en el choke, te daría PWH. Pero yo no quiero PWH ahorita, ¿no? Ya la sumé, pero me falta una más para llegar a PWF. ¿Consideran la La presión delta del P. yacimiento también? No, Brandon, la presión del yacimiento. Esto ya quedó acá abajo, ¿no? La Esto que ya está quedó. en la tubería de producción. Así es. La delta P en la tubería de producción. Es decir, yo tendría que sumarle la delta P en la TP. Entonces, la suma de la presión del separador, más lo que yo perdí en la línea de descarga, más lo que yo perdí en el estrangulador, más lo que yo perdí en la tubería de producción, si yo sumo todo eso, voy a llegar a la presión de fondo fluyendo. Y con eso yo voy a formar la curva de outflow. ¿Cómo la voy a formar? Bueno, pues yo le voy a ir asignando, vamos a suponer, para un gasto de 100, yo sumo todas estas presiones. Para un gasto de 200, yo sumo todas las presiones. Gasto de 100, gasto de 200, gasto de 300, porque recuerden que la presión y el gasto están relacionados, ¿no? O sea, uno depende del otro. Entonces, si yo aumento o disminuyo el gasto, eso va a impactar en las presiones. Entonces, yo puedo ir jugando así. Por eso es que acá abajo tenemos gastos. Tenemos en el eje de las X tenemos el gasto. Y yo ese gasto lo voy a ir empatando o va a ir relacionado con una presión. A cada gasto corresponde una presión. Y así voy formando mis curvas. ¿Ok? Curva de inflow, curva de outflow. Perfecto. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre si yo pongo aquí este monito? Y entonces yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero el nodo solución en la cabeza, que es este punto. El nodo solución en cabeza. Ya no está en el fondo. Hace rato estaba en el fondo. Hoy está en cabeza. En este momento está en cabeza. ¿Cuáles serían las presiones que formarían mi curva de inflow? ¿Quién me lo dice? Las mismas, pero nada más restamos a la de TP. A ver, entonces, dímelas, por favor, Luis Daniel. Sería la presión de yacimiento, la delta PY ¿Menos o más? menos. Aquí son todas menos. Delta P, Y, más, menos. ¿Cuál otra? La de PWF menos la de TP. Delta PTP más bien. PY menos delta PY me va a dar PWF. Y luego, ok, entonces esto me da PWF. Y luego a PWF yo le resto delta PTP. Y ya llego ¿a cuál presión? La del cabezal. PWH, ¿no? Así es. PWH, excelente. Eso ahora me va a generar mi curva de inflow. Es decir, que depende de dónde coloque yo a este tipo, que es digamos, el observador, o es el punto de análisis nodal, son las presiones que van a llegar a él. Es decir, PY menos delta PY menos delta PTP va a llegar ahora a lo que es PWH. Eso me va a dar mi curva de inflow. Y ahora mi curva de outflow, ¿cuáles son las presiones que forman la curva de outflow? Las que tenemos, pero sin contar la de TP. Así es. Es decir, presión en el separador. ¿Cuál sigue? Línea de descarga. ¿Más o menos? Más. Aquí son todas más. Son todas más. Más delta P en la línea de descarga. Más delta P en el estrangulador. Entonces,
La presión del separador más la caída de presión en la línea de descarga más la caída de presión en el estrangulador me va a dar nuevamente PWH. ¿Sí? Me va a dar esta PWH que está acá. PWH. PWH. ¿Ok? Y con eso formo mi curva de outflow. Es decir, que en donde yo coloque mi punto de análisis nodal, yo voy a determinar diferentes curvas de inflow y de outflow. En la industria petrolera, lo más común es colocarlo en el fondo del pozo, bueno, más bien en la ingeniería de producción, o, o cuando estoy haciendo un análisis de pozo, lo más común es colocarlo en el fondo del pozo o en la cabeza del pozo. Es decir, le llamamos nodo solución en fondo o nodo solución en cabeza. Son los puntos más comunes. Se puede colocar en otro lado, es decir, yo lo puedo colocar aquí en medio, en donde tengo la válvula de tormenta. Sí lo puedo colocar ahí para determinar si tengo caídas de presión en la válvula de tormenta. Lo puedo colocar acá, en la entrada del separador. Claro que también lo puedo colocar acá. Es decir, cuando yo me refiero a colocarlo es de forma imaginaria, yo voy a determinar cuáles son las presiones que van a llegar y cuáles son las presiones que van a estar a la salida, ¿no? Yo puedo decidir a partir de dónde analizo mi sistema integral. Si yo digo, ¿sabes qué? Yo aquí tengo una restricción al flujo, entonces yo coloco aquí mi punto de análisis nodal y entonces empiezo a determinar cuáles son las presiones que van a llegar hasta este punto y cuáles son para formar mi curva de inflow y cuáles son las presiones que van a tener a la salida para formar mi curva de outflow. Eso es el análisis nodal. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ir viendo. Esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. ¿Ok? Listo. Entonces, matemáticamente, ¿cómo lo describimos? Pues así como estamos aquí. Esta primera sección, que es la delta P en el yacimiento, pues sí, como lo podemos observar, es el modelo de flujo radial, ¿no? Pero aquí puede ir Vogel, aquí puede ir el hipergeneralizado, aquí puede ir algún modelo para un yacimiento horizontal, etcétera, ¿no? La caída de presión en la terminación. Esto es si nosotros estamos calculando, por ejemplo, antes de entrar al fondo del pozo, nosotros podemos tener algún daño por disparos o algún sedazo, algún gravel pack. Es decir, podemos tener algo ahí, alguna restricción que pudiera generar una delta P. Entonces, a eso también le llamamos delta P por terminación. ¿Sí? Y aquí metemos este modelo matemático porque es con lo que nosotros vamos a determinar. Una vez que nosotros ya estamos del fondo del pozo hacia la superficie, entonces nosotros vamos a utilizar este modelo, que aquí es en donde entran las correlaciones de flujo multifásico. Esta es la ecuación general para determinar la caída de presión en una tubería de producción. Pero aquí puede ir, por ejemplo, Bex-Brill, aquí puede ir Okrzewski, aquí puede ir Hagedorn and Brown, Mukherjee-Brill. ¿Sí? Aquí entonces entraría otro componente. Y entra aquí un componente más, que es el de la presión, el de la caída de presión en la línea de descarga. Observen también que tiene componentes similares a las de la delta P en el pozo. Y podríamos agregarle otro componente más aquí, matemáticamente hablando, que sería el delta P en el estrangulador. Es decir, las ecuaciones o las correlaciones o el modelo matemático para determinar aquí la caída de presión en el estrangulador. Y esto tendría que sumarse acá. Y observen que todas tienen como parte común, pues un gasto. Tienen un gasto. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque todo va a estar en función de ese gasto también. Aquí estamos involucrando las velocidades. Al final, pues recuerden ustedes cuál es la definición de gasto. Estamos involucrando también las densidades. Al final tiene el gasto implícito. Entonces ya
aplicando toda esta parte matemática, pues ya es como nosotros determinamos estas caídas de presión. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos no sé si hay hasta aquí alguna duda. Ya que vayamos avanzando, pues vamos a ver más adelante, Brandon. ¿Nos podrían pasar estas diapositivas, profesor? Por favor. Sí, sí, se la voy a pasar. Les voy a pasar todo, de hecho. Estas son nuevas. Me parece que ya les pasé las de comportamiento de afluencia, ya les pasé las de daño. Nada más faltaría pasarles ahora estas. Pero sí se las paso. Gracias. Ok, no sé si hay alguna pregunta adicional. Me parece que no hay más preguntas. Vamos a dejarle hasta aquí. Y ya en la siguiente clase pues vamos a continuar con este tema, ¿no? Entonces, pues gracias por su atención. Que tengan un buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor.